todos, todas y todes. Yo soy Máximo Carrasco, visiblemente un hombre trans, y este es tu programa Colores. Hoy tenemos a una gran invitada, una mujer súper comprometida con la comunidad trans, una persona que ha revolucionado la incidencia por la lucha de los derechos humanos a nivel nacional. Una mujer que ha logrado destrozar todo el sistema y sobre todo ha logrado hacer justicia. Kenia Cuevas, bienvenida. No, pues muchas gracias por la gran invitación. Gracias, y yo muy contenta de participar con ustedes y de seguir pues visibilizando, ¿no?, estas problemáticas estructurales que hemos enfrentado, no nada más en México, sino a nivel mundial y en la historia, ¿no? Entonces creo que es muy importante el trabajo que están realizando. Gracias, Kenia. Nos gustaría entrar en materia. ¿Quién es Kenia Cuevas? ¿Cómo te defines, Kenia? Bueno, Kenia Cuevas es una mujer trans de 50 años, una mujer sobreviviente, tenaz, guerrera, ¿no?, que le ha tocado enfrentar la violencia pues de primera mano, pero también una mujer que ha sabido encontrarle ese pequeño rayito de luz a todas esas oscuridades, y de esa forma es como pues he podido también pensar cómo poderle dar frente, ¿no? Entonces, pues soy una mujer también común y corriente como cualquier otro ser humano, porque luego dicen, ay, Kenia Cuevas, incansable. No, yo también soy de carne y hueso y también río, lloro, cago, me echo pedos igual que todos, ¿no? Por si tenían la duda. Sí. ¿Cómo haces, Kenia, con todo lo que has vivido de los procesos tan difíciles a lo largo de tu vida? O sea, no nada más desde el inicio de tu vida, desde muy chiquita. ¿Cómo ha sido todos esos procesos tan difíciles, pero sobre todo cómo lo has utilizado para transmutarlo, ¿no?, todo, y convertirte en este gran referente nacional que ya eres, ¿no? Bueno, creo que en el momento no lo piensas, okay, ¿no? Yo creo que las circunstancias, el momento de violencia, pues lo que te hace reaccionar, ¿no? Pues yo la verdad es que todas las veces que he recibido violencia, ataques, ¿no?, y todo lo que me ha tocado vivir, pues he tratado también de vivir mi violencia, ¿no?, de sufrirla tantito, claro, pero pues al otro día me levanto y digo, no puedo seguir con esta violencia, ¿no? Entonces busco las formas de cómo, si no puedo salir, de cómo sobrellevarlas también, ¿no? Porque no muchas veces salí de manera inmediata, pero sí logré sobrellevarlas, ¿no? Y también entender pues que era parte de mi proceso, ¿no? Yo creo que eso me ayudó también a clarificar que realmente necesitaba vivirlo. Pero pues sí, ha sido como muy fuerte el transformarlo, pues lo he ido transformando precisamente porque gracias a esas vivencias he logrado entender cuáles son las necesidades puntuales que puede tener una persona en una situación de vulnerabilidad. Okay. Entonces, eso me ha ayudado también a trascender de una forma asertiva para poder, pues, crear todo este trabajo, ¿no? Toda esta iniciativa que he tenido como activista, precisamente para poderlo enfocar con esas poblaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado mucho, aparte de que también, pues, en el mundo de las violencias, en el mundo de una mujer trans que transita por muchas violencias, pues la verdad es que también se normaliza, ¿no? Exacto. Se normaliza tanto que pues es parte de tu vida, ¿no? Pero también déjame decirte algo, ¿no? Que el ser humano se acostumbra a todo, menos a no comer, a no dormir y a no cagar. Entonces, de verdad, muchas personas me han dicho, es que ¿cómo pudiste vivir 11 años en la cárcel, no? Y yo le decía, tú también lo pudieras vivir si es que te tocara vivirlo, ¿no? Sí, claro. De verdad, uno se acostumbra, se adapta como ser humano, pero muchas veces esa adaptación puede tardar o puede ser de manera inmediata, ¿no? Yo en mis elementos que tengo, pues he tratado de adaptarme de manera inmediata, precisamente para poder fluir, ¿no?, dentro claro, de esos espacios. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo después que sales de ese proceso tan difícil de la cárcel, empiezas a incidir de una manera tan puntual, ¿no?, para apoyar a la comunidad LGBTQI+, ¿no? Pues bueno, tuvo que ver lo que me tocó vivir en la cárcel. Todo el mundo sabe mi historia y sabe que en la cárcel pues me tocó cuidar a enfermos de VIH en fase terminal y vi morir a más de 200 personas al menos en mis brazos. Cuando tratamos de hacer una denuncia, precisamente porque no había una atención integral sobre la salud dentro de las prisiones,
pues logramos que la doctora Andrea González y la clínica especializada Condesa llegara a los centros penitenciarios. Y en ese momento nos dimos cuenta que fuimos utilizados como conejitos de India por farmacéuticas para la creación de la última generación de antirretrovirales. Entonces, después de eso y después del ingreso de Clínica Condesa, es cuando la doctora Andrea González decidió crear promotores pares para hacer prevención de VIH dentro de la cárcel. Entonces nos enseñaron, nos dieron mucha información sobre nuestros procesos también, que me ayudó a entender qué era el VIH, ¿no? Aprendí a dar una preconsejería, una postconsejería, hacer pruebas de detección, entregar insumos de barrera, y entonces pues esa información que para mí fue muy valiosa me ayudó a entender que otras personas que habían normalizado su enfermedad, inclusive habían dejado de atenderla, pues a través de esta información ayudarles a entender que era importante que se atendieran, ¿no? Entonces, cuando salgo de la cárcel, pues mi intención era esa, ¿no? Al escuchar las historias de las mujeres trans trabajadoras sexuales que no se atendían, que no conocían la clínica, o las que la conocían por no tener documentos de identidad, no las habían aceptado, o cosas así tan insignificantes, pues decidí hacer prevención de VIH con las trabajadoras sexuales. Me acerqué con la doctora Andrea y le dije, oye, pues sígueme preparando, dame los condones, las pruebas, porque yo entiendo los limitantes también institucionales, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues yo me llevaba mi bolsita llena de condones y pruebas, pero con mi minifalda, mis tacones, porque yo también salía a ejercer el trabajo sexual. Y luego les platico que pues como en el sistema tienes que comprobar que realmente estás regalando los insumos, pues te hacen firmar hojitas, ¿no? Y luego las chicas que llegaban a pedirme condones en el trabajo sexual, pues llegaban con el cliente, y el cliente temeroso, pues para no ser extorsionado por la policía, ¿no? Entonces no se detenía, y yo entaconada corriendo atrás del carro dando los condones, pero también sacándole las hojitas para que me firmaran, ¿no? Y así es como logro durante 6 años que las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, las que vivían con VIH, tuvieran este acercamiento a Clínica Condesa, pero lo más importante es que también tuvieran sus documentos de identidad, algo que para todos nosotros es algo muy normal. Claro. Para una mujer trans no. En primera, porque no te identificas con esa identidad. En segundo lugar, porque cuando sales huyendo de la violencia no te preocupas por salir con tus documentos. No. Y en tercer lugar, pues en el trabajo sexual no te piden ni CV, ni documentos, ¿no? Ni currículum, ni nada. Aparte que también dentro del trabajo sexual, pues es una forma de seguir defendiendo tu transición, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me impulsó de alguna manera desde la cárcel empezar a crear pues esta ruta de acompañamiento, inclusive enfrentarme a las instituciones, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando pues empezaba con estos acompañamientos, pues Kenia Cuevas no era conocida en ningún lado. Sí, claro. Entonces era enfrentarte con el INE, con el registro civil, con todas las instituciones que garantizan estos documentos, pero que lamentablemente las mujeres trans no accedían. Y no accedían porque pues su red de apoyo eran mujeres trans que no tenían credencial, entonces no podían ser testigos. Los hoteles, que es donde viven las mujeres trans, no les prestaban un comprobante de domicilio, ¿no? Entonces también obtener sus documentos de identidad era todo un reto, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Pues yo estratégicamente pedía prestado los comprobantes de domicilio en los buzones de la Ciudad de México. No me los robaba, los pedía prestados, ¿no? Pues esa estrategia de sobrevivencia al final del día, pero solamente así se logra que todas las trabajadoras sexuales, mujeres trans que vivían con VIH, tuvieran documentos y tuvieran accesibilidad a los tratamientos, y no nomás eso, sino también adherencia a los mismos. Es lo más y lo más importante es que las que no vivían con VIH, que muchas veces decían, ay, mana, yo no uso condón porque es como comerse una paleta con envoltura, pues después de toda esta información, este trabajo de prevención, pues al final me decían, mana, sin clovo no hay fiesta, ¿verdad? Saca los condones, ¿no? Entonces eso fue para mí pues como mis primeros momentos de empezar a ayudar, pero yo decía, yo no necesito que sepa mi mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Yo lo hacía desde mi propia trinchera, desde mi propio corazón, desde esta empatía que tenía con mis hermanas trans, porque yo ya había vivido esos procesos de buscar mi acta, de buscar mi credencial, ¿no? De buscar quién iba a ser mi testigo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo ya supiera la ruta me ayudó a entender el proceso, y fue la forma en la que yo empecé a ayudar a otras personas.
Hablando del trabajo, ¿no? De las personas sexoservidoras, ¿qué fue lo que pasó que hizo que Kenia Cuevas se convirtiera en una persona que hace justicia, que crea, que incide en las fiscalías y sobre todo el trabajo extraordinario que has hecho, por ejemplo, en la recuperación, ¿no? de los cuerpos de nuestras hermanas trans cuando sufren un crimen de odio, porque sabemos que muchas veces las familias, muchas de ellas ni se presentan y otras familias, la verdad, hasta se puede decir que violentan a la persona después de este crimen de odio, ¿no? Pues mira, pues para empezar, después de 6 años de hacer esta prevención me tocó presenciar el transfeminicidio de Paola Buenrostro, que era una compañera trans en el trabajo sexual. A raíz de ahí, pues cuando yo detuve al asesino, porque yo fui quien lo detuvo, al presentarlo ante el Ministerio Público, pues de entrada empecé a vivir la violencia estructural y sistemática de las instituciones y la criminalización por ser una mujer trans trabajadora sexual. Desde ahí fue como el primer foco rojo, porque yo lo que estaba buscando era justicia en el primer momento, claro, ¿no? Entonces, de entrada me descartan de la carpeta de investigación poniéndome como curiosa del lugar, algo que no existe. Yo era la testigo principal. Y después ese fue el argumento por el cual en todo momento me negaron cualquier tipo de información respecto a la carpeta y al asesino. De ahí yo no desistí, me quedé, investigué, busqué la forma de entrar a la primera audiencia ante el juez y bueno, pues al llegar me manda a sacar el juez para no contaminar la audiencia y pues yo no sabía de leyes, yo en ese momento no sabía leer ni escribir. Todo el trabajo que hiciste de prevención y todo, ¿tú no sabías de leyes? No, nada, no sabía ni leer ni escribir en ese momento, yo no tenía educación, o sea, la verdad es que lo que yo hacía nomás era acompañar a las hermanas a la clínica, claro, ¿no? Porque me di cuenta que el sistema criminalizaba la identidad, pero también al saber que yo tenía una desigualdad académica, ¿no? Educativa, pues eso fue un arma para ellos para poderme negar los derechos que yo tenía o para poderme negar los servicios institucionales que tengo derecho. Entonces eso me hizo abrir los ojos, abro una organización. Yo me acuerdo que cuando abrí mi organización, pues yo investigué cuánto valía un acta constitutiva, con quién tenía que ir y todo, y consigo la lana y llego con el notario y le digo, vengo por un acta constitutiva, tenga el dinero, y me lo recibe y me dice, ok. Le digo, pero ¿en cuánto tiempo me la entrega? Porque llevo prisa, ¿no? Te lo juro. Claro. Y entonces se me quedó viendo el notario y me dijo, no, ¿cómo? Me dice, es que tienes que traer unos documentos, tienes que traer un objetivo, una misión, una visión, nombres posibles. Ya me empezó a dar la lista. Y fue cuando le dije, es que yo no sé leer ni escribir. Y entonces puso a su secretaria a que yo le empezara a platicar todo lo que yo quería hacer y su secretaria anotó todo y así es como armé Casa de las Muñecas. Después de esto tuve que entrar a Linea para poder aprender a leer y escribir. Terminé mi primaria, ahorita terminé mi secundaria, ahorita ya estoy en mi preparatoria. Yo lo que quiero estudiar es Derecho, que ya nomás es mero trámite porque yo ya he litigado, logré el litigio de Nicole Naomi, que fue una mujer trans asesinada por 2 militares y logré una sentencia ejemplar para los militares de 26 años de prisión y después van a llevar un juicio militar. Ahí es donde te das cuenta que realmente tienes que prepararte para poder enfrentar el sistema. Claro. Y así es como yo le empecé a hacer. Así es como empecé pues a buscar pues esta educación, pero también al mismo tiempo abrir una organización donde también abrí el primer albergue para mujeres trans y crear una metodología de acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral de las mujeres, porque viviendo todo mi contexto no era tan fácil llegar y decir, pues aquí hay una casa donde pueden comer 3 veces al día, bañarse con agua caliente y dormir calientitas. Sino, yo no quería darles el pescado. Yo lo que quería era enseñarles a pescar y realmente profesionalizarlas. Y entonces la metodología pues lleva una línea académica. Okay. Desde el día 1, pues vamos, primero pues necesitamos sus documentos, su atención médica, su atención mental, ¿no? O sea, como primero estabilizar a la persona porque viene de la guerra, ¿no?
Después las ingresamos al ámbito educativo, depende del nivel educativo en el que se hayan quedado. Si no tenían nada, pues desde alfabetización empezamos y así vamos cursando y certificando. Pero al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia. Y también se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad. Teniendo todo esto, ya después se vinculan al área laboral donde se les ayuda a hacer su CV, ¿no? Su currículum, todo. Se presenta con las empresas que yo ya he trabajado, capacitado, sensibilizado, donde respetan su identidad, pero también respetan sus derechos laborales. Y cuando ya empiezan a percibir, se empieza un ahorro. El 80% de lo que van percibiendo se va a una caja de ahorro y el 20% se lo pueden ir gastando a la semana o a la quincena. Depende cómo cobren, como quieran. ¿Por qué? Porque la casa sigue dando pues todas las necesidades como traslados, manutención, alimentación, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, cuando ya llevan un proceso laborando y también estudiando, porque el estudio no se corta, pues entonces ya cuando tenemos un dinero suficiente buscamos un plan a través de sus psicólogos para hacer un proyecto de vida. Pero el objetivo principal es que las chicas se profesionalicen y puedan tener pues más oportunidades en una sociedad, que entiendan sus derechos humanos y así los puedan defender y de esa forma se puedan reinsertar. Entonces ahí es donde me doy cuenta que la lucha era importante, la visibilidad era importante, que teníamos que seguir adelante con todo esto y pues fue cuando yo empecé ya a ser más visible como activista, ¿no? El que yo me haya convertido en un referente, pues la verdad es que yo no lo busqué nunca, se fue dando porque ¿cómo te diré? Como el enojo que me generaba, ¿no? En los estados o en las instituciones, o tú lo acabas de mencionar, en la fiscalía, pues yo buscaba la forma de cómo sí se dieran las cosas, ¿no? Sí, de cómo entonces, pues me metía a hacer denuncias en derechos humanos o hasta mismos, con ellos mismos los picudeaba. ¿No? Si el mismo fiscal no me quería atender, iba a servidores públicos, ¿no? Y entonces le metía su denuncia en servidores públicos, en el órgano interno, ¿no? Y entonces también empezar a ver cuáles son también las herramientas que tenemos como sociedad para poder denunciar a esas personas que se han creído intocables. No son intocables, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Todas las vivencias, pero sobre todo lo que me encanta es que sigues adelante, ¿no? Pese a todo, porque si nuestra comunidad necesita muchísimas cosas, pero sobre todo necesitamos líderes como tú. Sí, y lo que necesitamos también es educar. Creo que ahorita el fenómeno que tengo a nivel nacional es que estoy llegando a todas las academias, ¿no? A todas las universidades, preparatorias, públicas, privadas, ¿no? Todo el mundo quiere que vaya a Kenia. Y el mensaje que estoy dejando es ese, ¿no? Que nos reconozcamos como seres humanos. Ya olvidémonos si somos gay, lesbianas, bisexuales. Ya olvídense de eso porque a nadie le debería de importar. Claro. Yo soy una mujer sujeta de derechos en este país porque cuando yo voy al SAT, el SAT no me dice, ay, tú eres trans, tú no pagas impuestos porque te vamos a discriminar. Ahí no me dicen así, a mí ahí hasta me dicen señorita, ¿no? Entonces, en realidad, si soy una mujer que paga impuestos, una mujer contribuyente, pues soy sujeta de derechos y como tal, lo mínimo que debería de esperar de este Estado es que las instituciones estén capacitadas, preparadas para poder atender desde mi identidad. Entonces, lo que estoy haciendo es capacitando a todo el personal público de todas las instituciones públicas, precisamente de una forma empática y que aprendamos a saber qué es la diversidad. Conocer las definiciones, conocer el acrónimo, conocer cada una de sus siglas, conocer la Declaración de los Derechos Humanos, conocer las legislaciones que ya tenemos, porque eso es lo real que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú se los plasmas de una manera pues empática, la gente lo empieza a adoptar de una manera muy sencilla. Entonces logramos a comprender la diversidad y desde ahí se genera empatía y respeto. Nosotras no necesitamos aceptación porque yo me acepto desde los 9 años. Lo que necesitamos es empatía y respeto en una sociedad donde también transitamos y donde también somos parte, ¿no? Entonces, eso es el mensaje que estamos dejando y la verdad es que ha sido súper poderoso porque también llegar a las familias mexicanas, que es
a través de mi historia fue lo que hice, pues también logró entender que esa madre LGBT lo estaba viviendo mal. Sí, claro. O que ese padre LGBT pues había sido muy violento, ¿no? O que esa familia que no aceptó a esa mujer trans, pues sabe a lo que se va a enfrentar una mujer trans, ¿no? Entonces creo que es... Hablando de mensajes, Kenia, nos gustaría para ir cerrando, si nos puedes dar un mensaje, ¿no? Un mensaje, sobre todo en Aguascalientes, para esas familias de personas LGBT. ¿Qué les dirías? Pues primero a las familias, miren, familias LGBT, si ustedes no aceptan a sus hijos, hijas o hijes, lo único que van a hacer es mandarlas como puercos al matadero, porque ese es el destino de una persona LGBT en este país, que discrimina desde los usos y costumbres, desde las religiones, desde las creencias, inclusive desde los estereotipos marcados por la imposición del género. Entonces, si ustedes no ayudan y acompañan a su familiar LGBT, pues la va a pasar muy mal y después, pues inclusive hasta la muerte. Pero también decirle a esas familias que también ellos llevan un proceso. O sea, tampoco podemos criminalizar de una manera bruta cuando también ellos transitan, ellos también viven esa transición. Entonces, en ese sentido, pues busquemos ayuda mutua para poder entender a nuestro familiar LGBT y viceversa, que el LGBT también busque ayuda para la familia, para que pueda hacer algo integral y que no quede nada más de una parte, ¿no? Porque yo ahora he escuchado a muchos LGBT que dicen, es que mi mamá no me acepta y no me quiere tratar como mujer, ¿no? Y se lo dije ayer, ¿no? Le digo, no, pues ¿cómo quieres que de un día a otro te diga ella cuando es un proceso también para tu mamá? Entonces también de nuestra parte nos toca entender cuál es el proceso de nuestros familiares. Pero también la comunidad LGBT debemos de ser muy empáticos, porque hay dos formas de discriminación. Una con dolo, que para eso tenemos leyes muy puntuales y podemos darle hasta el cuello como yo lo he hecho. Pero también hay una forma de discriminar que es por ignorancia, y creo que ahí es donde también tenemos que ser muy empáticos. Por decir, la señora de las quesadillas de 60 años, si voy y me dice joven, pues yo le diría, ay, mire, ¿sabe qué? Aquí en la Ciudad de México ya tenemos una ley, mi nombre ya es este. Si no me quiere decir ella, me llamo Kenia, ¿no? Y estoy seguro que esa señora va a decir, discúlpame, ¿no? Y si vuelvo ahí me va a decir ella, y si va otra mujer trans le va a decir ella. Pero esa es la forma empática en la que también tenemos que ir educando, porque esa señora y en esa generación nadie nos enseñó ni siquiera que era ser gay, ¿no? Entonces también tenemos que tener una postura empática, porque ahora también cualquier jovencita trans que se siente discriminada por una persona adulta, pues ya la quiere llevar hasta la cárcel. Y tampoco está chido, ¿no? Que estemos haciendo acciones punitivas, ¿no? Cuando es por ignorancia. Entonces también a nosotras nos toca enseñarle a la sociedad cómo lo vivimos nosotras y también aprender cómo funciona esa sociedad, porque como hemos sido relegadas, no sabemos cómo funciona la sociedad. Entonces también aprender cómo se funciona en un todo, ¿no? Cómo transita, cómo se generan las leyes, por qué están las leyes, todo, y de esa forma podemos seguir un camino empático para las realidades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Kenia. La verdad es que nos dejaste con muchas cosas que meditar y mucha línea de acción que hacer. Claro. Porque es un hecho que, por ejemplo, para que siga habiendo más casas de muñeca tienes, pues bueno, a nosotros nos encantaría que fueses a Aguascalientes, que se pusiera una, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay pues que apoyar, hay que ponernos las pilas y hay que ver la forma. Yo creo que no es imposible, pero sí empezar a hacer esa incidencia respetuosa también, porque no podemos llegar así rompiendo todo. O sea, digo, entiendo, el enojo es muy fuerte, las violencias son muy fuertes, pero también tenemos que buscar una línea estratégica para poder llegar a la sociedad. Pero también decirles que vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, y que todo lo que imaginemos en esta vida es real, si nuestros corazones así lo desean. Y es por eso que les digo que mi mayor venganza será que todos seamos felices. Pues muchísimas gracias, Kenia. Muchas gracias a todos, todas y todes por vernos, y este fue su programa Colores.